Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jesús calma la tempestad. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 8 versículos del 23 al 27 y vamos a leer ciertos de estos versículos y mirar esta historia. Y vamos a mirar esta historia con unos lentes espirituales para extraer de esta historia, ¿ves? De este cuento, una enseñanza natural y ver cómo nos relacionamos en nuestro presente a esta enseñanza. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 nos dice, en mi Biblia tengo el subtítulo Jesús calma la tormenta. Tanto tormenta o tempestad. Miremos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos lo fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Jesús contestó y preguntó, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahí tenemos esta historia. Jesús calma la tormenta o la tempestad. Entonces, nuevamente, miremos esta historia con unos lentes para adquirir sabiduría espiritual o entender que esta enseñanza puede estar diciéndonos sobre la interpretación literal. Una persona lee esta historia y lo que asume es, bueno, hace 2000 años esta experiencia sobrenatural, porque lo interpretan todo literal. Entonces Jesús entró en la barca, se acostó, se durmió y la historia, ¿ves? En el lago, como nos dice, la marea, el viento y todo eso. Y los discípulos ahora se asustaron, temían porque se iban a ahogar, lo despertaron y, ¿ves? Interpretación literal. Pero entonces vamos a mirar brevemente esta historia de una forma espiritual. Y a través de la historia uno aprende que enseñanzas espirituales tienen que ver para ser leídas. Y uno entonces mirar la letra y profundizar más y procurar extraer el espíritu. ¿Qué esta enseñanza me está diciendo a mí? ¿Qué representan estos personajes? Y entonces te invito a considerar quién es la barca o qué representa la barca. Y la barca representa a tú y yo, a la persona, al individuo, al lector. Tú y yo somos la barca. Y entonces esta historia tiene que ver con lo que sucede a través de la vida. ¿Ves? La tempestad, la tormenta que sucede en el caso del lago, la marea. ¿Ves? Todo eso simbólicamente representa la vida. Representa el tiempo en la vida, representan las experiencias diarias a través de la vida de uno, que la vida nos da mareas, tiempos difíciles, tempestades, tormentas, situaciones repentinas, situaciones inesperadas. ¿Ves? Entonces, ¿qué representan las voces de los discípulos? Naturalmente representan las voces en la mente de uno cuando situaciones adversas, inesperadas en la vida se presentan. ¿Qué causan?
miedo, temor, ansiedad, preocupaciones. Así como vemos a los discípulos, esas voces, como decían, los discípulos fueron a despertarlos: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. Y así mismo nos sucede a nosotros durante la vida, como pensamientos constantemente nos están gritando con diferentes ideas. ¿Y eso qué hace? Despierta emociones, sensaciones. Y así nosotros respondemos a la vida. Y entonces, Cristo, ¿ves? Lo que representa a Jesús en la historia y a través de los evangelios, por ser enseñanzas espirituales, representan a ese espíritu de la vida interno, que dentro de la barca está dormido. ¿Ves? Es como decir, es la mentalidad que en ese momento no se tiene. Y la mentalidad que se despierta en uno es la ansiedad, ¿ves? Por los gritos que escuchó, el miedo, lo que la vida presenta inesperadamente, que paraliza, le da temor. Se le paran los pelos a uno: oh my God, ¿qué vamos a hacer? Y todo ese tipo de voces, gritos, como quien dice, nos ahogamos ante la tempestad y las tormentas de la vida. Y en ese instante, ¿ves? Porque la mente está gritando y el dador de la vida, el Rey, Cristo, la sabiduría divina, está dormida dentro de uno, dentro de la barca. ¿Y qué sucede entonces cuando se despierta? Y ese es el fin de las enseñanzas espirituales. Es que se despierte el espíritu de la vida. Es que se despierte Cristo. Es que se despierte, ¿ves? Esa conciencia, esa sabiduría divina, esa sabiduría espiritual que domina ante las tormentas y tempestades que la vida natural a todos nos trae en contexto. Y por eso entonces es como decir esas voces internas. Esas voces internas ante la realidad de la vida. Entonces la voz de Cristo es el sentir, ¿ves? Es la conciencia de calma en uno. ¿Y de dónde llega esa calma? De la sabiduría, de las experiencias, del conocimiento que en proceso y en tiempo uno va desarrollando ese carácter, ¿ves? Ese espíritu, ese sentir ante la vida. Y aquí vemos esta enseñanza espiritual que nos sirve a nosotros en nuestro presente ante las múltiples experiencias que la vida nos da. Situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones matrimoniales, situaciones con los hijos. Y la voz interna, Cristo, el espíritu de la vida, que sea despierto en uno, que sea presente en uno, que sea entonces la voz que predomine en el corazón y mente de uno, y a las situaciones adversas, a la marea, a la tempestad, a la tormenta, a los vientos, le diga calma. Y calma sea en el corazón, en la mente de uno. Y así uno pueda vivir las experiencias. Y así uno pueda ver ese nuevo carácter, sentir esa nueva persona que uno crece en el espíritu de la vida, en el espíritu del Hijo de Dios. Es como decir, ese super yo, ese super tú que se forma en ti. Esa nueva versión de ti superior a la antigua, a la que
empezaba a gritar de miedo y paralizado ante diferentes situaciones, sino es la persona sobrenatural que, empoderado en una nueva mente y corazón, le mete el frente a las realidades de la vida y entiende que obrarán para bien, que ayudarán a desarrollar la mejor versión en uno, que son necesarias para crecer. Y así se le dice a la tempestad y tormenta, calma. Y así se calma todo lo exterior, porque dentro del interior se decide vivir por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no es algo que está allá afuera, sino es algo que se cultiva y se crece dentro de uno. Y aquí espero que esta enseñanza nos ayude a mirar estas escrituras con dos diferentes lentes. Están los lentes que lo leen y lo interpretan todo literal. Y espero que podamos crecer en el entendimiento de interpretar estas historias espiritualmente, porque contienen en ella una revelación para en nuestro presente empoderarnos al crecimiento espiritual, que es el crecimiento emocional. Porque la tempestad, ves, como simbólicamente o como lenguaje figurativo en esta historia, es la realidad de la vida. Y cómo entonces las experiencias de la vida nos pueden emocionalmente paralizar. Entonces el crecimiento espiritual vemos que es ese crecimiento natural en uno. Es ese crecimiento emocional en uno, donde uno aprende, ves, por el conocimiento y el desarrollo a tener mejor dominio de uno mismo, a conocerse uno mejor y a crecer a través de esta hermosa vida. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.